Vives, escucha Nuevo Mundo 96.1, voz y corazón de Guatemala. Nuevo Mundo Radio 96.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Nuevo Mundo 96.1 FM, en internet www.nuevomundoradio.com. Es inminente el alza al transporte urbano, según algunos analistas. Pero hay cosas muy interesantes tomando en cuenta que estamos a pocos días que tome posesión el próximo gobierno. Por lo tanto, se puede inferir que el próximo gobierno tendrá esa brasa de librar con este posible problema. Ojalá no fuese así, pero todo parece indicar que el problema del transporte urbano viene para empezar el año 2016 o terminar el 2015 así. Pero para hablar sobre este tema, hoy tenemos como invitado a Alfonso Mazariegos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano. Buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buena tarde. Pues la verdad es de que estamos a punto de empezar o de terminar el problema eterno que hemos tenido siempre con lo que es la tarifa del transporte urbano. En Guatemala, pues el transporte es súper deficiente, todos lo conocemos, y cada vez que se hace un reclamo a los señores transportistas, lo primero que ellos argumentan es que no les alcanza el dinero para poder arreglar las unidades, que nunca les pagan el subsidio. Hoy andan diciendo que son 27 meses sin recibir subsidio, más sin embargo el sistema siempre funciona. Y ahí es donde viene la pregunta. Lo que indica que nadie opera un negocio si no hay rentabilidad. Por consiguiente, sí es rentable. Sí y no. O sea, es rentable saltándose todas las normas de negocio. Cayendo sí, más o menos. Porque no hay inversión, los buses, las unidades están hechas pedazos, así mero es. Sobre todo de las unidades rojas, y creo que ya el transurbano va por el mismo camino. Sí, así es. Es que, miren, el problema es bastante complejo. Yo he tenido oportunidad de conocer a través de internet y algunos viajes que hice, pues cómo se mantiene el pasaje o la tarifa de pasajes en otros países. Y el precio promedio del pasaje en lo que es los sistemas BRT a nivel latinoamericano está alrededor de los 45 centavos de dólar. Mientras eso implica más o menos, digo, como son como más o menos, sí. Mientras que aquí en Guatemala, es bueno. Sí, mientras que aquí en Guatemala está a 13 centavos de dólar. Estoy hablando del sistema BRT, o sea, no me estoy refiriendo a los buses rojos. Estoy hablando de lo que es Transmetro y los servicios similares en Brasil, en Colombia, México, que es donde lo tienen, 45 centavos de dólar. En Brasil hay unos servicios que cuestan hasta $1.25. Dependiendo la distancia, tal vez. Sí, hay varios factores. Incluso en Santiago de Chile también está a $1.25 de dólar, también el abordaje de los autobuses. Entonces, los señores transportistas lo que siempre andan argumentando es que tanto en esos países como acá se utiliza el combustible, llantas y las grandes diferencias. Nosotros el argumento que les damos es siempre pues también los salarios mínimos, que son bastante diferentes los de esos países a acá nosotros. Pero viendo así ya desapasionadamente el tema, ¿por qué es que funciona el transporte urbano aquí en la ciudad de Guatemala? Es que existe un subsidio que es más o menos alrededor de 45 centavos de quetzal por cada uno de nosotros, el cual fue proporcionado para la compra de combustible.
Si en 27 meses no les han dado para comprar combustible, ¿por qué se movilizan los buses? Aquí es donde entra el otro factor, el de los cobros ilegales, el de las exacciones que se hacen ya al usuario, que es lo que le da vida al servicio. Porque la tarifa legalmente establecida aquí en Guatemala es de 75 centavos para los buses corrientes y 1.10 a los preferenciales. Eso es lo que dice el reglamento. Pero en la realidad es que existen varias tarifas, porque en la mañana, de las 6 de la mañana en adelante, es un quetzal. En la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde, ya están cobrando 2 quetzales. Y no está autorizado. No está autorizado. El problema es que el usuario lo paga y no lo denuncia. No se puede mover. No, pues de todas maneras, ya uno lo denuncia o no lo denuncia, sentimos que las autoridades no hacen nada. Pero la STP, de hecho, ya lo hace. Hemos visto manifestaciones de los señores pilotos en los cuales salen a protestar porque les están poniendo multas, cuando ellos son los que están provocando el mal de subir, de alterar el pasaje. Pero si no fuera por esta alteración del pasaje, no tuviéramos el servicio. Porque con 27 meses sin estar con subsidio, pues definitivamente nadie podría, digamos, si ellos se atuvieran al subsidio, en 1 o 2 meses, menos tiempo ya estarían tronando, porque ¿de dónde van a sacar el dinero? Entonces, eso quiere decir de que sí es, tal vez ahorita en estos tiempos no rentable como en los tiempos anteriores para los propietarios de los buses, pero sí para el chofer y su ayudante, que ellos son los que se quedan con el excedente que ellos obtienen, porque la forma de que están trabajando los señores transportistas, según los comentarios que hemos escuchado, es que ellos prácticamente les rentan el bus alrededor de los 400 quetzales al piloto, diarios, con la condición que del resto el piloto tiene que llenar el combustible, cubrir el gasto de combustible, reparaciones mínimas que pasen en ese momento, más lo del salario de él, más el salario del brocha, y más otros ajustes que ellos se hacen, almuerzos y todo lo demás. Como decían antes, más el moco. Pues prácticamente de los 400 en adelante ya no podríamos decir que es moco, sino ya es del negocio que... Dicen, usted creo que lo ha de saber, en el pasado había yo creo que todavía existe esa empresa que presta el servicio de buses para la costa sur, y el dueño dicen que les decía a los pilotos, deme lo del moco, hombre, lo del pasaje legal, quédense con eso. Pues definitivamente así están ahora, porque yo he escuchado que hay pilotos que se quedan con más de 1,000 quetzales en el transcurso del día. Se quedan con el vuelto. Exactamente. Mientras tanto que... Pero el sistema da para eso, desgraciadamente. Es que da porque no les dan mantenimiento al bus. No están pagando el precio del Lo único que le echan es aceite reciclado. Aceite y diésel. Y si pudieran darle diésel reciclado, también lo harían. Si no, usted vea el inmenso humo que expelen los buses. Claro, pero de una u otra manera ellos también se preocupan de darle vida al motor, porque saben que de ahí es donde... lo único. Claro, de ahí, pero lo que se trata de sillones, se trata de vidrios y todo lo que es el interior, ahí sí no se preocupan en nada. Ante esta inminente alza que proponen ustedes, bueno, primero la intención de... Primero que aclaremos, el alza ya se dio. Porque en forma ilegal ya, digamos. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos estado discutiendo es que es necesario hacer un reajuste a la tarifa para que se empiece a distribuir de una forma legal. O sea que ustedes sí están de acuerdo en el que se... Es que de hecho ya se dio. O sea, es que... Bueno, indirectamente el usuario lo está pagando. Claro, sí, lo estamos pagando, y lo peor del caso es que no está llegando como debería de utilizarse ese aumento. Porque estamos enriqueciendo únicamente al piloto y al brocha y a los extorsionistas y a todo lo que está alrededor. ¿Qué puede hacerse? Porque quizá hay gente que sí ya lo paga porque puede pagarlo, pero habrá un buen porcentaje que eso va a ser fatal, que pagar un quetzal más. Pues
Como repito, de hecho ya el guatemalteco, el ciudadano que vive aquí en Guatemala, que diga que paga un quetzal o 2 quetzales diarios en transporte, será son pocos, pues serán tal vez los que se mueven entre las 7 de la mañana a 3 de la tarde. Porque de lo contrario ya el mínimo sería 1.50, un quetzal de venida y 2 de regreso, si es que tomamos solo un bus. Porque esa es otra cosa también, de que han venido recortando las rutas con la intención de un aumento indirecto. Entonces eso también nosotros estamos pidiendo que se controle. Bueno, entonces más o menos ante este panorama de problemática, ¿cuáles son las soluciones? Eso es lo importante. Las soluciones que nosotros estamos planteando, primero, es la distribución del subsidio. Porque ahí todo guatemalteco estamos conscientes. Es que al parecer todo apunta a que el origen del problema es eso, que no cumplen también los del gobierno central en entregar en el debido tiempo el famoso subsidio. Sí, es que todo eso está anormal, todo eso es malo, tanto por parte del gobierno como por parte de los señores transportistas. De ambos sectores, digamos. Sí, o sea, la forma con que se está manejando el subsidio es de una mala manera. El subsidio no es malo. Lo malo es la forma en que se está utilizando. Digamos. Exactamente. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo, primero es que se tenga una fuente de origen del subsidio, que hasta la fecha no se tiene una fuente definida. Cuando empezó esto más o menos en el 2000, yo preguntaba de cuál era la fuente de financiamiento del subsidio y en varias ocasiones me dijeron que esto venía del Fondo Común. Luego fueron pasando los años, pues ya empezó a crearse, ya que Finanzas ya legalmente transfería el dinero hasta la fecha, que es Finanzas que se lo transfiere al Ministerio de Comunicaciones, y el Ministerio de Comunicaciones es el que se lo traslada a una de las asociaciones del transporte, que ahí fue también una manipulación del Congreso cuando fue creado ese acuerdo. Esto es un gran error. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Comunicaciones no tiene control sobre los buses que están funcionando. El subsidio lo debería de manejar la municipalidad. Ya se creó la STP, la Superintendencia del Transporte Público, y se creó precisamente con la intención de poner orden a la anarquía que existía en lo que eran los buses. A través de la STP se tiene el dato exacto de qué buses están funcionando el día de hoy. Y esta información nunca la ha solicitado el Ministerio de Comunicaciones para ver qué buses fueron los que trabajaron para poderles cancelar. Para el Ministerio de Comunicaciones todos los buses están trabajando. Ese es uno de los grandes errores que se tiene en la cuestión del subsidio. Luego, eso debería ser investigado. Pues de hecho, porque por parte de no le va a pagar a un trabajador como empresario a alguien que no hizo, por decirle algo, sus 8 horas de trabajo diarias. Claro, por parte de la municipalidad, a través de los medios correspondientes, se presentó denuncia, o no sé cómo decirle, se pasó esta información a la Contraloría General de Cuentas, porque nosotros tuvimos oportunidad de ir a platicar al Ministerio Público con la fiscal, con la licenciada Aldana, y ella nos recomendaba que nos encamináramos a la Procuraduría General de la Nación, ya que como son recursos del Estado, ellos son los que tendrían que hacer este tipo de investigación. A raíz de estas denuncias que hace la municipalidad, pues es que también la Contraloría ha venido tomando algunas cartas sobre esto. Incluso se ha solicitado la intervención de la CICIG para que haga la investigación, digamos que ya final, o la investigación que verifique en forma definitiva qué es lo que está sucediendo en torno a este tema. ¿Qué puede ocurrir tomando en cuenta la capacidad de negociación que ustedes han tenido si los empresarios continúan con la intención de querer subirle, porque no se sabe ni cuánto quieren ellos? ¿Cuál sería la postura de ustedes? Sí, bueno, por eso les decía, digamos, vamos por partes. Lo primero es crear la fuente de financiación del subsidio. ¿Cuál sería si el presupuesto no aguanta? Bueno, luego viene la otra fase. Dentro de la municipalidad se ha estado platicando, pláticas así bastante formales, en la necesidad que sea ella la que preste y administre este servicio público, porque sentimos una contradicción de que siendo un servicio público esté en manos de privados.
creemos, y la municipalidad está consciente también, que es un servicio que se debería de prestar a través de la municipalidad, tal y como está sucediendo en Transmetro. Transmetro, bueno, siempre habíamos tenido nosotros un concepto que las empresas del Estado no servían. Mas, sin embargo, ahora en Transmetro hemos visto que se lo han administrado en una forma bastante eficiente y que ha venido a dar muy buenos resultados. Y esto, de una u otra manera, ha venido a motivar a que si pueden ellos administrar Transmetro, lo pueden hacer también las otras unidades del transporte en la ciudad de Guatemala. Hay una inquietud a través de las redes sociales y dice que los empresarios son los más beneficiados con este tipo de acciones, según nos relata don Carlos. ¿En qué tipo de acciones concretamente? En este tipo del alza. Bueno, digamos así como está ahorita, sí, es que son varias, o sea, son las mafias. Yo no sabría decirles si la mafia es de empresarios, de choferes o de quiénes, pero o de los broches. Hay una mafia alrededor de todo esto. ¿Por qué? Porque a la hora que hacen un paro, nos han llegado comentarios que muchos de los choferes los miran manejando taxis, los miran manejando pick-ups. Entonces, de los buses, lo que nos hace pensar de que, o sea, pueden ser los dueños de las camionetas, que sean los dueños de los taxis, o que sean los mismos pilotos que con sus exageradas ganancias que tienen, estén en capacidad de comprar el taxi. Entonces, de una u otra manera, ellos a la hora de sacar el servicio... dependiendo el lugar, creo, a donde vaya la gente, y cobran entre 5 y 10 quetzales por cabeza, pero meten 6 personas en cada taxi. Usted puede comprobarlo en la Cuarta Calle, Cuarta Avenida, tipo 4 o 5 de la tarde, y ahí ya no pasa ningún bus, son solo taxis. Exactamente. ¿Cree usted entonces que sean los mismos dueños de los taxis de los buses? Pues es que por eso les digo, o sea, de que existe una mafia, existe. Quienes sean, no sabría decirles, podrían ser los dueños, podrían ser los choferes, podrían ser los brochas o los mismos extorsionistas, que a la hora de que hacen presión para que no salgan, con las mismas ganancias de las extorsiones ya se compraron su taxi. O sea, lo que sí es cierto es que existe una mafia, esa no la podemos negar, es evidente, y es donde las autoridades deberían de asumir responsabilidades de investigación. Otro problema que se da es que, por ejemplo, si bien es cierto hay subsidio y que ya no se los paguen a tiempo, ya no es culpa del usuario, pero dentro de ese servicio de calidad que deberían prestar está la reparación de las unidades, pero ve usted que están en mal estado. No, pues es que aquí vamos, le explicaba la cuestión de la fuente de financiamiento para el subsidio. Luego se necesita una ley por parte del Congreso, en el cual pues se tienen que hacer una ley de subsidios para el transporte urbano a nivel nacional, porque ya en todos los municipios hay transporte urbano, y no es justo. Como vieron que era un negocio, hasta en unas aldeas hay. Claro. Miren, si nosotros habláramos propiamente el transporte, si lo agarráramos como un negocio, llegaríamos a la conclusión que no es un negocio. Me refiero en el sentido de la comida, por ejemplo, que la comida sigue ganándole poquitivo, será un 50%, pero dependiendo de la comida se le gana más. Exactamente, mientras que el transporte es completamente diferente. Pero se le gana. Sí, pero es que solo y se le gana bien, y si no usted, pero permítame, ¿por qué cree usted que hay propietarios con más de un bus? Claro que tienen derecho a tener los que quieran, pero es tan rápido. Sí, pero yo lo que me quiero referir no a la forma con que ellos lo hacen, sino me quiero referir a la forma en que debería de ser. El transporte, para funcionar, ellos tienen una estructura de costos. En la estructura de costos me estoy refiriendo a mantenimiento de cojinetes, de bielas, etcétera, todo lo que tiene que ver propiamente con el motor. Tienen costos en lo que es reparaciones de sillones, etcétera, etcétera. Pero también a la par de esto, tienen un número limitado de ocupación, que ahí es donde, aquí en Guatemala, es donde ellos hacen el supernegocio. Porque los buses, digamos, vienen con capacidad de unos 60 pasajeros sentados y unos 30, no menos, son como 45 sentados y como 30 parados, algo así tendrían que tener una límite. Pero aquí vemos ratos que van más de 100 gentes dentro de un bus, cuando eso no debería de ser así. Eso, ahí es donde están ellos recibiendo parte de la ganancia que no se vale. Con respecto al mantenimiento,
estábamos platicando de que no le dan mantenimiento a todo lo que es la unidad, ellos se preocupan solo por el motor, las llantas, para que esté caminando. Y a veces ni demás. las llantas, ahí usted Pero ve con la llantas cosa es que ellos- más que lisas. Exactamente. No obstante que la ley de tránsito Así prohíbe mero es, utilizar así llantas mero es. lisas. Entonces, por todas estas deficiencias es que es un negocio. En muchas partes del mundo el transporte es subsidiado. Y es subsidiado porque ahí no permiten que vayan más de los pasajeros establecidos. No permiten que las llantas les quepa una monedita de 5 En sí centavos. están en buen porque ya estado. no- Exactamente, o sea, eso es la diferencia. Y es un lujo abordar una unidad de estas. Claro, claro. Entonces, por eso es que aquí en Guatemala es negocio el transporte, pero si ellos se rigieran a las normas, estuvieran... Sería distinto. Claro, en todo sentido, ¿verdad? En todo Y sentido. también el usuario estaría a gusto pagando más. Por supuesto, pero ellos no manejarían el transporte. Porque ellos, fíjense, ahora que estamos nosotros conociendo la tarifa técnica, que es parte de la solución, estábamos viendo de que la municipalidad les autoriza solamente un 15% de ganancia. Ellos al inicio querían un 25%, pero se dieron al 20%, pero la MUNI está en su postura que es un 15%. O sea, así como están trabajando ahorita... ¿Ese 15% de cuánto sería? Es ¿En dependiente quetzales? de quetzal, póngale por cada quetzal sería 15 centavos. Estamos hablando de un quetzal con 15 centavos. Exactamente, esa sería la ganancia por unidad. Ya, Pero fíjese usted que como los buses van sobrecargados, de alguna manera hay cierta ganancita ahí. no, por eso les digo, o sea, yo me estoy refiriendo a la estructura de costos, o sea, si respetáramos... Las normas, digamos. Exactamente, las normas, ahí sería, pero así como estamos, ellos ganan un 200, 300, 400%, igual o más que la comida. Así es. Nos vamos a la pausa, pero hoy estamos hablando con Alfonso Mazariegos respecto a el problema del transporte urbano, que los propietarios quieren un aumento. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo o por qué es bueno o no es bueno hacerlo. Ya regresamos. Esto es Nuevo Mundo. Un Nuevo Mundo Radio. Con la voz de la experiencia. Los principales temas del país abordados de una manera crítica y amena. Diálogos por la tarde. Nuevo Mundo Radio 96.1. Nuevo Mundo. Hoy estamos dialogando con Alfonso Mazariegos respecto, señor, oiga, puede darse el alza al pasaje urbano. Así que si usted toma dos, aliste sus 10 quetzales. Aunque ya está, indirectamente está autorizado porque la gente lo paga después de las 3, 4 de la tarde. Y es que juegan y abusan con la necesidad del usuario. Y no hay autoridad que le ponga un alto y ejecute la ley. Ese es el gran problema. Pues la verdad que sí, pero también veamos, la STP les anda poniendo multas. Hay alrededor de 3,000 pilotos en Guatemala y se han puesto como 26,000 multas, lo que quiere decir que cada piloto le van poniendo 3 o 4 multas a cada uno y no entienden, pues no hace caso, no cumplen la norma de cobrar la... ¿Y las la multas cuota, de cuánto es? de 250 quetzales cada multa. Entonces les vale. Si esos 250 los sacan en una vuelta. Exactamente, y la pagan. que ese es el otro problema, o sea, al pasaje lo bajan a una cuadra y de ahí vuelven a cargar otra vez y así van recuperando lo Y de el la que multa. no quiere pagar eso, Pues no más se seguro es moviliza. que lo bajen a patadas. Exactamente, sí. Pues todo eso, para poderlo controlar, la propuesta que nosotros estamos manejando es que sea la municipalidad la que Se haga administre, cargo del... la que tiene que administrar todo el sistema. ¿Y cree Pero usted eso sí, que eso sería la solución? sí, pero digamos, tenemos que pensar ahí sí que borrón y cuenta nueva. Estamos hablando de buses nuevos, estamos hablando rutas nuevas, estamos hablando tarifa nueva. Tenemos que hablar de un borrón y empezar todo el sistema. ¿Cómo Y es que hacerlo? Ahí es donde estamos ahorita. Ese es el detalle, pero esa es cuestión de usar buenos técnicos. Recuerda usted que ya hubo una propuesta ahí de una empresa china, ¿se recuerda usted? Que proponía un montón de cosas, pero finalmente no se llegó a nada. En las redes sociales nos preguntan que, vamos a ver, que solo la ruta 70, parece que hay pocos buses y se quedan con una gran cantidad del subsidio y no sacan todos los buses
a prestar al servicio. Claro. Y cada propietario tiene 70 buses. Por Dios bendito. Qué interesante. Bueno, es que como le insisto, don Alfonso, si no fuese negocio, nadie estuviera ahí. Claro. Pues yo insisto, es un negocio turbio, es un negocio que está fuera de la legalidad. Por eso es que es importante que la CICIG tome este caso, lo analice y saque sus conclusiones. Y nosotros pues seguir avanzando en las propuestas. Lo más importante en esa propuesta es, digamos que estaría en manos del Congreso, porque habría que crear esta ley, habría que buscar los fondos necesarios, podría ser a través del combustible, que es donde está, ahí hay un impuesto ya definido para eso. El combustible tiene 3 impuestos. Por eso, o sea, pero ha de haber un impuesto para el no, que, para que salga del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, así como está. Bueno, pero es que lo que necesitamos es una partida. O que le reduzcan al ejército su presupuesto, porque no estamos en guerra. Lo que necesitamos es una partida definida, ahí que sean los señores congresistas los que definan cuál sea la fuente de financiamiento. Nosotros lo que nos interesa es garantizar que mes a mes el gobierno esté trasladando el dinero del subsidio, que sería el ajuste a la tarifa social, porque hay que ser realistas. Existe una tarifa técnica que tiene que cumplir ciertas especificaciones, tanto de buses, mantenimiento, llanta, combustible, pago de personal, tanto de piloto como de seguridad y todo lo demás que tiene que ver con el bus. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que es diésel, que constantemente anda en alzas, rebajas. Tenemos que estar también tomando en cuenta la renovación de unidades, que es algo que nunca se toma en cuenta en las estructuras. Por eso es que es negocio. Sí, porque técnicamente es lo que debería tener, de hecho lo tiene una empresa real, digamos, porque imagínense que en 10 años hay un desgaste de todo tipo, aún dándole el mantenimiento del caso. Entonces debería estar estipulado la renovación de la flotilla, digamos. Yo tuve oportunidad de estar en León, Guanajuato, conociendo el sistema de transporte de allá, y los señores de la cooperativa que nos atendieron nos decían que ellos dentro de su estructura de costos tenían contemplado la renovación cada 5 años de las unidades, pero que estaban poniéndose como objetivo hacer cada 3 años la renovación de unidades. Y todo esto siempre va dentro de lo que es la tarifa, pero ¿quién no va a pagar una tarifa justa? Primero, con un salario justo, porque tenemos que ser ahí sí que ecuánimes para hablar. Luego, con un bus que llene todas las condiciones para poderse movilizar, ahí estamos en sintonía. Y otra cosa también, las rutas, o ya sea los transbordos de rutas, que sean contemplados con la misma tarifa. ¿Qué otra solución podrían ustedes formular? Pues la otra alternativa que estamos planteando es que por parte del gobierno pues sea él el encargado de comprar las nuevas unidades para que la municipalidad las opere, y que sea el encargado de pagar el combustible, o sea, que no haya un subsidio, así como se ha venido manejando de cierta cantidad, sino que se hable con alguna compañía de las que surten gasolina, o el diésel, perdón, y que mes a mes esta empresa le facture al gobierno y el gobierno les pague lo consumido, el diésel de las unidades. Pero ¿será eso prudente tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en este año? Pues necesitamos soluciones, y de las soluciones que nosotros hemos estado analizando somos las que vemos viables. Digamos, el pago de las unidades, pues el gobierno bien puede hacerlo, puede comprar a nombre de gobierno las 3,000 unidades o las 2,000 unidades, dependiendo de los análisis que se hagan necesarias para que funcionen en la ciudad capital como rutas alimentadoras de Transmetro. Y el combustible, pues ahí creemos nosotros que no habría mucho problema, porque se tendría contabilizada cuántas unidades son, en qué lugares se irían a surtir, pues cada unidades tienen sus playas donde se van a guardar, ahí serían los lugares donde se surtirían de combustible. O sea, yo creo que es la mejor forma de poder tener un control transparente en este tipo de manejo. Si fuese el caso que se le diera
a la municipalidad, en todo caso sería la de Guatemala para empezar, ¿cree usted que podría solucionar por lo menos en un 50% el problema y sería esta comuna si está en capacidad de hacerlo sobre todo? Mire, es que depende, porque si se da, en el caso de con la tarjeta, que es la mejor forma que se puede dar, que la tarjeta sea instalada en todos los buses y que el subsidio llegue a través de la tarjeta, pues no habría ningún problema en hacerlo. Y si llegara de la otra forma que les digo, ya sea a través del combustible y a través de las unidades, pues tampoco habría problema. La municipalidad está demostrando su capacidad en la administración de Transmetro. Hay que hablar también, Transmetro de una u otra manera ya no es el mismo que era en su primera línea, pero se debe a que hay más líneas trabajando, más unidades trabajando y también se mantiene el mismo problema, que nosotros como usuarios le damos un quetzal a Transmetro y la municipalidad nos regresan el servicio 2.50, que es más o menos lo que es el costo del servicio de Transmetro. ¿Y no sería mejor que solo hubiese Transmetro? Pues esa es la intención. ¿Sí? Esa es la intención, o sea que Transmetro sea el que va a cubrir ya toda la ciudad, como está planteado originalmente, con sus ejes troncales, es decir, así como el eje que viene de la zona 12, este es un eje troncal, y que a su alrededor hay rutas alimentadoras. Lo mismo sería en el caso de la Roosevelt, un eje troncal en la Roosevelt y su alrededor ejes alimentadores. Cosa contrario, digamos, en el caso de la San Juan, que ahí pues se tiene el problema de espacio, que no se puede hablar muy bien. De hecho, el problema de espacio es en toda la ciudad porque desafortunadamente quienes trazaron la ciudad creo que ya van para los 200 años. Claro. Entonces, porque viene el bicentenario de la fundación de la Nueva Guatemala, de la Asunción, creo que es lo correcto. Entonces, no previeron el crecimiento de la ciudad, no pensaron como mínimo a 500 años más. Porque ese es el gran problema. No obstante, creo que podría haber solución también con un servicio subterráneo. No sé si la topografía del terreno, por ser volcánico el lugar, pueda funcionar también. Pues la verdad es que sí. Cuando nosotros empezamos a conocer las soluciones al transporte, conocimos lo que es el transporte tradicional, el estándar, lo que es el BRT, conocimos también tranvía y conocimos lo que es el metro. Pero por ilusión el metro, ¿verdad? De verlo en las películas y una cosa así, pues... Pero si Panamá tiene menos habitantes y ya lo hizo. Entonces nosotros hicimos el planteamiento, pues que queríamos estudiar la opción del metro. Nos empezaron a presentar los números y la verdad que el kilómetro sale un poco oneroso, pero los argumentos que daban era precisamente la cuestión de sísmica, de que Guatemala es un país sísmico. Pero si igual es Panamá y ya lo tiene. Nosotros el argumento que dimos en ese momento es que Japón, Los México, Ángeles también es sísmico y ya lo tienen. Y lo tienen. Entonces no era argumento ese. Pero cuando llegamos al argumento económico, ahí sí ya tuvimos un poco más de problema porque la tecnología de Panamá es reciente también, es un poco más moderna. Pero también el precio, para que funcione un metro, aquí tendríamos que tener más o menos $1.50 más o menos, lo que tendríamos que pagar para el metro. Estamos hablando alrededor de unos 12 quetzales, más o menos, para que fuera funcional. El problema es la cantidad de usuarios, para que sea un negocio rentable. Es que sería alto porque si es seguro, rápido y buen servicio, la mayoría que tiene vehículo creo que optaría por usar el metro porque se saldría más barato. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos continuaremos dialogando con Alfonso Mazariegos sobre el problema del transporte urbano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Obtén una buena tarde escuchando Diálogos por la Tarde. Nuevo Mundo Radio 96.1. Gracias por estar en sintonía de Nuevo Mundo. Tenemos muchas interrogantes en las redes sociales y nos dice doña Jessie. Doña Rosy de Flores. Que el pueblo tiene derecho a un transporte digno, justo, solidario
y que sean chispús. ¿Qué le parece? No, definitivamente sí lo merecemos, lo necesitamos y es una necesidad, pues, porque vamos a nuestro trabajo de forma incómoda, llegamos ya de mal humor, cansados a veces de estar ya en la camioneta. Cuando regresamos a casa a veces nos cansamos más en el transporte que lo que hicimos en el trabajo. O sea, no, ahí sí tiene toda la razón. Y para poder mejorar el transporte, pues definitivamente nosotros lo que estamos solicitando es una tarifa mixta. Alguien tiene que pagar por eso, desafortunadamente, pero hay otro comentario aquí que dice: la Municipalidad de Guatemala recibe un subsidio de 150 millones al año, millones de quetzales, por supuesto. Lo divide en 12 meses y reciben diariamente 6,000 quetzales cada bus y tienen 198 buses. El transporte urbano no recibe subsidio, dice. ¿Quién privatizó el servicio eléctrico? Dos en una. Bueno, vamos en lo primero. Los 150 millones que recibe la municipalidad no es para Transmetro, sino esos 150 millones son de un subsidio que da el gobierno para el transporte en general de la ciudad de Guatemala. Ahí está contemplado lo que son semáforos, está contemplado lo que es las áreas donde circulan los vehículos, también el pago de los buses que se han venido comprando. O sea, no es exclusivamente para lo que es el Transmetro, es de uso general. La privatización, pues es un proceso que fue de una moda en el tiempo que el señor Arzú fue presidente de Guatemala. Lamentablemente, pues Guatemala perdió lo que fue la energía eléctrica, perdió las comunicaciones, se perdió Indeca y otros servicios más. Pero nadie dijo nada. Recuerda usted aquí es donde va que también se privatizó bajo la figura de la desincorporización de las empresas del Estado. O sea, desincorporar las empresas estatales significa dárselas a empresas privadas. Sí, fue la privatización. Pero entonces ahí pues fueron varios temas, no solo fue la energía eléctrica. En ese tiempo nosotros estuvimos haciéndole llamado a la población de que no permitiéramos este tipo de medidas. Lamentablemente, pues los sindicatos de Guatel y otros sindicatos más estuvieron en la lucha, no fueron escuchados. El pueblo no jugó su papel como lo hicieron los de Costa Rica. Llegaron algunas negociaciones, para bien, para mal. Pues tenemos teléfonos, tenemos, bueno, lo que no hay es Indeca, que sí más caro, pero sí hay. Sí hay, o sea, pues, y como repito, fue es que todo es relativo, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque el gran problema es que no tenemos la capacidad de pago para pagar por esos servicios más caros. Pues sí, y de una u otra manera, pues la privatización tuvo algún beneficio, ya que adquirir teléfonos en ese tiempo pues era demasiado caro. Había que pedir un teléfono, se tardaba 5 años, hasta 10 años a veces, en que le dieran a uno un teléfono. En el caso de la energía eléctrica, pues la empresa eléctrica de Guatemala hace bastante tiempo siempre ha estado en mitad del Estado, en mitad de la iniciativa privada, pero pues siempre ha estado en manos de los privados. Y es más, no solo eso, sino la economía en general del país. Vemos que el Banco de Guatemala, que es del Estado, no puede hacer préstamos al gobierno, sino que tiene que ser la iniciativa privada. O sea, el neoliberalismo de esa época fue la que predominó, pero también estamos recibiendo los resultados de ese neoliberalismo. El hambre, los niños que se mueren de hambre, eso no se eliminó. Siguen muriéndose. Siguen muriéndose. En Guatemala estamos ahora, por lo menos ya subimos. Algunos analistas económicos dicen que ante el hambre de millones, unos pocos son millonarios. ¿Qué cree usted? No, definitivamente. Estaba yo leyendo que aquí en Guatemala son 250 familias los que tienen concentrada la mayor cantidad de dinero. Son como 5 los más poderosos. Entre ellos está los Novela, Castillo,
los de Campero, o sea, son contaditos los señores y no pueden decir que no, porque son datos que uno entra a internet y con un poquito de habilidad ahí en Google, pues los localiza rápidamente y ahí están todos estos documentos. Hay más preguntas en las redes y dice, ¿por qué el Transmetro no tiene placas? ¿Será que no paga el impuesto de circulación de vehículos? Pues la verdad es que no me he dado cuenta si tienen o no placas. No tienen placas, solo tienen el número de ahí. Lo que sucede es de que, es lo que les digo, o sea, estamos hablando del pago de impuestos, pero la evasión de impuestos aquí en Guatemala es una cuestión bien grande. Tanto, digamos, ahorita estamos escuchando que para poder mejorar la justicia están pidiendo un nuevo impuesto contra la corrupción. Exactamente. ¿Y quiénes son los que se oponen a este impuesto? Son precisamente los señores que tienen mucho dinero, que son a los que exigen ahí, pero vamos a su origen del dinero. Si ellos tuvieran su dinero limpiamente, honestamente, pues no les pesaría pagar un impuesto. Preguntan también en las redes si el señor Mazariegos es del gobierno. Yo soy de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Guatemala, pero represento a los usuarios dentro de la empresa municipal de transporte. Por eso es que tengo la solvencia de poder hablar de los dos lados. Uno, como usuario, soy de los que he roto mis pantalones por los tornillos de las camionetas. Aunque sean de lona. Aunque sean de lona, pero ya también la lona no es 16 onzas como antes. Pero también tengo la oportunidad de ver los documentos, ver los costos, ver la cuestión operacional realmente. O sea que a veces me siento yo entre la espada y la pared, porque cuando uno conoce, cuando uno tiene la información a primera mano, tiene que ser responsable en lo que uno dice. Aunque la situación pareciera ser que hay buena intención de parte de la asociación que usted representa para hacer un análisis y quizá llegar a un buen consenso para no solo mejorar el servicio, sino en el pago. Sí, miren, nosotros estamos conscientes que definitivamente en nuestros hogares lo vivimos. Si queremos mejores condiciones de vida, necesitamos un mejor salario. Necesitamos mayores ingresos para poder tener el dinero suficiente para pagar el colegio, porque ya vieron que la educación pública debería de ser la de las mejores, pero lamentablemente hay muy poco cupo, entonces la mayoría tenemos que estar buscando en qué colegio ponemos a nuestros hijos. Tenemos poco ingreso, vamos a ir a pagar un colegio barato, y un colegio barato pues no nos va a prestar el igual servicio que un colegio de los que cobran bastante. Lo mismo está sucediendo en el transporte. Si el transporte no está recibiendo el dinero correcto para su operación, nunca vamos a tener el transporte que nosotros anhelamos. Tenemos que ir de la mano. Aquí es donde nosotros... Es que aquí el problema, Alfonso, es la cuestión de los ingresos. Definitivamente. La gente casi en su mayoría se opone porque obviamente sus ingresos son los mismos y los costos son más elevados. Precisamente por eso fue que nosotros escogimos el BRT y no el metro. Porque el sistema del BRT, o sea, el Transmetro, es lo mismo del metro, solo que sobre la tierra, en asfalto, con llantas. Pero de ahí la estación es cerrada, el ingreso se paga antes de abordar la unidad, y la unidad es de alta capacidad de pasajeros. O sea, es lo que más se acerca para los pobres, para los que tenemos bajos recursos, de un transporte digno. ¿Qué más ustedes proponen? Pues, porque hay que hacer estudios, actualizarlos, porque recuerde usted cuando surge eso, creo que no éramos los 16 millones de habitantes que somos, y solo la ciudad capital es un buen porcentaje que utiliza este servicio de transporte público para ir a sus actividades diarias, especialmente a sus trabajos. Lo que es Transmetro ha venido implementando ahorita lo que es el bicimetro, que es estar estimulando el uso de la bicicleta dentro de lo que es la ciudad. Se están creando... El problema es que las bicicletas ya no son tan accesibles y hay gente que no podrá comprar una. Pero es una de las alternativas. Otra de las alternativas también que se está pensando es buscar, digamos, nuevas formas de movilización, como lo es esta forma aérea de transportarse en lo que está en Amatitlán. Teleférico. El teleférico es... Y también pueden, quizás sea un poco caro,
pero por ejemplo hacer una línea aérea de buses articulados tipo como tren, Sí. o inclusive utilizar la vía férrea o la poca vía férrea que queda. Es que el problema para de poder la vía transportarse. férrea es que se necesitan 2 carriles para que sea... Y sí, es que era lo que decía en el principio, que sea que efectivo. cuando se funda la ciudad no se pensó en Claro, eso. claro. Desafortunadamente, No, pero tenemos otras, con el digamos- respeto a quienes lo hicieron, ese trazo fue pésimo. No miren, pensaron en 1000 años plazo, miren, la verdad es porque que la ciudad iba a crecer. Nosotros tampoco podemos pensar cómo va a ser la ciudad dentro de 500 años. O sea, no podemos hacer un diseño Bien se puede. para de 500 años, no sabemos cómo van Bien. a ser los autos voladores, no sabemos, bueno, es que hay cuestiones que tal vez se pueden prever, pero no con tanto tiempo. Incluso los 35 años de la película esta, que era un poco más predecible, pues han habido cosas que no se han podido ir cumpliendo. Pero lo que sí es cierto es que debemos de ir viendo a futuro, y dentro de la movilización a futuro están las gradas eléctricas. En Colombia hay lugares, hay colonias populares donde me imagino que deben de ser barrancos de los de acá o no sé cómo, que ellos utilizan gradas eléctricas. Es que para también su hablando de gradas movilización. eléctricas, el gran problema es que no se siguió la ciudad de rascacielos, que eso hubiese mermado el uso no solo de vehículos, sino una ciudad más condensada, y no la mayoría de gente no viviera en barrancos y laderas. Así es. Sí. Pero la gente quiere vivir en la tierra y el lugar ya no da para eso. Claro, no, en cambio, si hubiese sido la construcción lineal, otra cosa sería. Claro, incluso ahorita las ciudades de futuro, pues lo que están previendo es los edificios multifamiliares, la construcción vertical, que es una solución para poder concentrar lo que le llaman el neourbanismo. Ya está contemplando este tipo de construcción. Y es que otra cosa también, que el costo de estos apartamentos resulta siendo más caro que una casa física, o sea, en la tierra. Pero es Y que, eso no debería ser así. claro, digamos el caso de Venezuela, que tanto que se critica, pero estaba yo leyendo que ya van entregando la casa a 800,000. Ya, o sea, ya van casi por 1 millón de casas entregando en no sé cuántos años. Pero aquí en Guatemala llevamos esos o más años esperando a ver cuándo hay proyectos habitacionales nuevos. No tenemos, y los nuevos que se están planteando, como el Cambrai, por ejemplo, que está haciendo por necesidad, por urgencia, y está siendo cuestionado. Es que es interesante, bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, pero tiene relación porque, por ejemplo, las colonias crecen de forma grande, por no decir desordenadamente. Entonces las construyen, pero no prevén el transporte. Claro. Entonces resulta que es que no está lejos. Por ejemplo, vivir en la zona 18 no es lejos. El problema es el tráfico congestionado que se hace en horas pico. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto del Cambrai? O sea, al hablar de un lugar nuevo, de ubicar a una comunidad, se tiene que hablar de transporte, definitivamente. Al hablar de transporte ya estamos hablando de un montón de factores alrededor. Y es un nuevo problema. Va a haber congestionamiento, va a haber más gasto de no sé qué, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema del transporte urbano de la ciudad de Guatemala, nosotros lo que estamos pidiendo ahorita es a los señores de gobierno, pues que tienen que flexibilizar la cuestión económica, porque de una u otra manera sabemos que también los señores dueños de camionetas tendrán alguna responsabilidad. En el caso del piloto, pues es el que se maneja el dinero, ¿verdad? Ahí sí que no podemos decir. Por eso es que es urgente montar esa mesa que se está sugiriendo a través de la vicepresidencia, hacer los análisis, y si los análisis dijeran que la municipalidad sea la encargada de administrar el transporte, que el gobierno tenga que hacer lo que tenga que hacer, pues que lo haga lo más pronto posible. Si en el dado caso la municipalidad fuera la que administrara el transporte público, tendría que buscarse una forma de indemnizar a los señores dueños de las camionetas, porque tampoco se les va a hacer una incautación así. O que nomás. compren las unidades. Ahí no Podría ser, perderían también podría ser mayor otra cosa. alternativa, hacer la famosa alianza público-privada, que los Sí, ahí señores está la ley. hicieran, que compraran ellos unidades nuevas, que se los den a la municipalidad, que la municipalidad sea la administradora y que la municipalidad les pague por kilómetro
los buses. O que los envíen a los municipios grandes que ya necesitan ese servicio. Ahí sería también. Pues mire, el problema es de que en todos lados ya tienen ya también sus servicios, o sea, ya tienen sus empresas, ya tienen ya más o menos sus monopolios, por así decirlo, en cada lugar, y no le gustaría a otro. Bueno, sería otro problema extra. O sea, sí, aquí lo que tenemos que buscar son las mejores soluciones pensando en todo el mundo. Incluso hay que pensar hasta los mismos brochas, ¿va? ¿Qué van a hacer ellos también? Por supuesto. Gracias, Alfonso, por haber conversado hoy con nosotros respecto al alza del transporte, que pues ya hay manifestaciones. Desafortunadamente es una brasa que podría tener este gobierno que va a entregar el 14 de enero o el próximo que asume ese mismo día. Gracias a usted por su sintonía, siga con Nuevo Mundo y recuerde, es fin de semana, pásela bien, todo con medida y en vida todo. Ahí es donde usted debe dar todo. Gracias, Luis Motúfar les desea feliz fin de semana y muchas bendiciones. Aborda los principales temas de